Encantado. Diego, de verdad mil gracias, hermano, por aceptar esta invitación, te lo agradezco. De Un verdad, gusto enorme. un placer abrir la segunda temporada y conectándonos con Alex López contigo. Y De sobre acuerdo. las condiciones que sé que has sacado tu tiempito medido. Así que voy a hacer una breve introducción de lo que a mí me parece quién eres tú, porque cuando te pregunté cómo te presento, quiero que todos sepan como un amigo. Ese es Diego, justamente. Esa manera de contestar es lo que lo identifica como alguien. Pero pues yo me voy a atrever a decir que Diego es una persona comprometida con el emprendimiento, y además de eso es conferencista, claramente, que lo acabamos de saber, y para mí es una persona, yo diría que de estos seres humanos que tienen el don del conocimiento, porque el conocimiento está ahí para todos nosotros, pero no todos lo saben agarrar, interpretar, darle su vuelta y después exponerlo a su manera. Y Diego, creo que eres experto en eso y me encanta conocer gente así como tú, que le está revolviendo las neuronas a todo el mundo, mi querido Diego Rusarín. Sí. Tienen que conocer de verdad los análisis que me encantan, por cierto, de todas las noticias que haces en el día a día. Gracias. Y por qué no, esa pizquita de irreverencia que te acompaña en esa sopa llamada Diego Rusarín. Pero bueno, muchas gracias, hermano, por estar aquí. No, hombre, encantado. Un amigo antes que todos esos halagos que me tomo muy a pecho y muy en serio, pero antes que nada amigos. Más fácil, pero te agradezco mucho por los comentarios. Ay, muchas gracias, Diego. Bueno, como les decía también a las personas, esto es una charla donde yo quiero que sea algo muy informal, pero a la vez con mucha profundidad, donde la gente se sienta pues conectada como si estuviéramos sentados en una sala, todos hablando, conversando, etcétera. Entonces, creo que el tema está ni a pedir de boca, ¿no? Es un tema muy controversial. Vamos a entrar ya en contenido, Diego, porque si nos va el tiempo, tú sabes que una hora se va a volar. Claro. Así es que, pues empecemos con la pregunta obvia. ¿Qué está pasando, mi querido Diego, que pues se siente un crecimiento exponencial últimamente, en los últimos años, de los gurús y de estas sectas por ahí que aparecen un poco manipuladoras, tal vez? Sí. ¿Qué esté pasando? Pues, a ver, sí, es un tema un poco complicado, ¿no? Digo, quería aprovechar la oportunidad. Estoy viendo que tienes muchos fans de Brasil. Sí. Sí. Você sabia que eu sou brasileiro, né? Não, eu não falo português, pero... Então, eu vou aproveitar para mandar um oi e um abraço para todo o pessoal do Brasil que está vendo a gente. Eu sou brasileiro originalmente, mas eu moro no México. Entonces, digo, nada más un saludo a mis paisanos que dejé atrás. Contestando a tu pregunta, el tema del coaching, digo, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Y no solo el coaching, yo creo que estamos en un momento, como comentaste, donde hay como un surgimiento de muchísimos gurús, expertos, másters, autodenominados expertos y, ¿sabes?, amos de la verdad y dueños de un campo del conocimiento o de todos los campos del conocimiento, o que quieren aplicar una sola teoría para responder todos los problemas del mundo, ¿no? Y a ver, siempre han existido, o sea, no creo que sea nada nuevo, siempre han existido estos líderes de opinión. El problema es que me parece que se dio la tormenta perfecta en estos momentos históricos. O sea, primero es que tenemos redes sociales. Redes sociales permite que cada uno pueda ser dueño de su propio canal de comunicación y si es bueno comunicando, pues puede llegar muy lejos. Y aparte las redes sociales tienden a recompensar un tipo de comportamiento que es de gente que acapara atención y necesita o es adicta a la atención de los demás. Entonces, redes sociales es el ambiente perfecto para la proliferación de ese tipo de personalidades. Segundo, es que existe una decreciente confianza en la ciencia. O sea, poco a poco hemos perdido la confianza de, oye, pues la ciencia nos cuida, la ciencia nos dice el futuro, podemos confiar en la ciencia y la gente como que ahora está sumergida en, oye, los astros determinan más mi calidad de vida que mi alimentación, o los cuarzos me dicen más sobre mi personalidad y mi estado de ánimo que, no sé, que mi familia. ¿Sabes? Entonces, como que la gente está en un momento especialmente escéptico sobre las ciencias tradicionales y están apelando mucho a pseudociencias. Y el tercer factor, que para mí es un agravante de este momento histórico, es que existe una enorme desesperanza. Y este me parece que es el más importante de todos, el más crucial de todos. Esta desesperanza obviamente es un reflejo de una desigualdad económica profunda, de una falta de conocimiento, de un acceso a una vida digna, donde cada vez es más difícil que la gente logre salir adelante por sus puros esfuerzos y sus puros méritos. Entonces están tan desesperados, ya no confían en la política, ya no confían en los líderes tradicionales, ya no confían ni siquiera en su propio esfuerzo. Entonces al estar tan desesperadas son muy susceptibles
a este tipo de pensamiento mágico, ¿no? Que les prometen las estrellas con tal de que se despiertan a las 5 de la mañana, o que todo va a estar bien con tal de que medites un par de horas al día. Entonces, parecen presentarse como estos shortcuts, aunque te exijan algunas cosas y demás, pero lo que pasa es que es el momento perfecto para que se dé la proliferación de este tipo de figuras. Ok. Bueno, eso está claramente interesante y me parecen válidas esas vamos a decir, esas pautas que tú das en ese aspecto. Pero Diego, también quiero preguntarte algo. ¿No será también que esta necesidad es humana desde los principios? Es decir, el ser humano de alguna manera siempre ha buscado de manera genética, por decirlo de una manera, el creer en algo o el creer en alguien o buscar un líder. O si por descarte aparece un líder en la manada, para llamarlo, por eso genético, me refiero también al ámbito salvaje, pues de pronto se permite, se dan los permisos de que haya un líder que direccione una manada y un conjunto. ¿Eso no es también un poco de la parte innata humana? A ver, cuando hablas de parte innata humana, ¿te refieres a algo así como una naturaleza humana? Sí. Mira, o sea, ahí hay una serie de argumentos interesantes. Digo, lo que nos distingue como especie principalmente es el lenguaje. Y el lenguaje es la capacidad de simbolización y representación de conceptos y objetos ausentes, ¿no? Que muchos animales y muchas otras especies no tenemos seguridad o garantía que pueden hacer. Entonces, el lenguaje en sí es esta creencia compartida. O sea, yo te digo que algo se llama sol y te digo que el sol es caliente y te puedo contar esta historia de noche, pero nuestra capacidad compartida de imaginar ese concepto y atribuirle los mismos valores simbólicos nos permiten entablar una conversación y creer en un ser superior, ¿ok? Esa misma noción del lenguaje es lo que nos separa como especie y es algo muy primordial del funcionamiento del humano, ¿no? Entonces sí, siempre hemos creído en abstracciones y siempre hemos creído en conceptos, eso sí no es nada nuevo, ¿no? Y el ser humano de alguna manera o de otra siempre ha tenido como esta búsqueda de sentido, donde tú encuentras y estás constantemente persiguiendo maneras de darle un significado a tu existencia, de decir por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, cuál es el objetivo de mi vida, pero todas esas palabras que usamos para describir estos fines, estos propósitos, estos medios, estas deidades, todos son conceptos inventados por nosotros. O sea, la naturaleza no humana, o sea, la naturaleza ajena a nosotros, no tiene algo así como un fin. Las cosas no se miden como un fin, ¿no? O sea, un árbol se desarrolla, suelta semillas, fecunda otros árboles y el ciclo sigue. El árbol no tiene un fin per se. Es como si dijeras, no, lo importante del árbol es el crecimiento, lo importante del árbol es la semilla, lo importante del árbol es la madurez. Pues no necesariamente, ellos no se ven como un fin. O sea, es como un proceso. Y nosotros necesitamos esta idea de que no, mi vida tiene que tener un propósito, mi vida tiene que tener un sentido, mi vida tiene que tener algo más grande que la signifique, que le dé una razón de ser, ¿no? Entonces, justo ese vacío existencial es lo que ha llevado a la humanidad a encontrar muchas de estas narrativas, grandes narrativas, para encontrar sentido en nuestra existencia. Y creo que diferentes generaciones han lidiado con esta pregunta de diferentes maneras, algunas más válidas que otras, algunas menos válidas que otras, algunas más nocivas que otras, inclusive podrías hablar del oscurantismo, del paganismo. Después en el renacentismo abandonamos muchas de las creencias en deidades y místicas y regresamos a un cientificismo que también resultó ser exagerado. Caímos en un humanismo, que poner el humano en el centro de todas las cosas, lo cual también me parece que fue un error. Y ahora estamos pasando por este momento tan turbulento donde, como te comenté, o sea, creo que son tan turbias las cosas por la inseguridad, la instabilidad económica, que nos vemos otra vez en la necesidad de encontrar algo más que le dé sentido a nuestra ansiedad, que le dé sentido a nuestra falta, que le dé sentido a nuestro desconocimiento y a nuestro no saber, ¿no? Entonces, yo no sé si sea tal cual una cosa como naturaleza humana el hecho de que busquemos líderes, porque somos colaborativos, somos profundamente colaborativos. Me parece que la figura del líder se ha tornado mucho más prominente en un contexto más reciente, más moderno. No sé si lo podría aplicar tal cosa como una naturaleza humana y mirarlo históricamente en la historia del Homo sapiens, sino más entenderlo como, bueno, obviamente en este contexto, en este momento contingente de la historia, donde estamos pasando por una hipercompetitividad
y una ideología hiperindividualista, pues me parece común que la gente tienda a posicionarse como líderes, porque en un ambiente tan hostil y tan competitivo, pues hay pocos ganadores y muchos perdedores, y eso tiende a generar estos uber líderes, ¿no? Pero creo que es una característica contingente histórica y no necesariamente algo como natural, humano, de que, es que el ser humano siempre ha tenido esos líderes mesiánicos. No sé, yo lo dudaría un poco. Bueno, yo lo digo es porque, claro, hay algo que me encanta de ti, que te lo vi además en una entrevista, y es que te gusta el diálogo, ¿no? Que te gusta la controversia. Porque a mí también. Y la verdad es que, digo, hay algo de malo en que el ser humano per se tenga inquietudes sobre su existencia y sobre quién es, y si quiera profundizar sobre para qué o por qué está aquí en la existencia. Y que al no encontrar dichas respuestas, pues se agarre de lo que pueda, y dentro de ese que pueda, pues están las conversaciones con otras personas que pudieran estar en lo mismo, y de ahí van surgiendo este tipo de conocimiento que va de alguna manera encauzando creencias, ¿no? Y de ahí puede surgir que hayan personas que tienen más facilidades de interpretación o que sean más estudiosas, unas abejas, por ponerlo en el contexto coloquial, y por ahí se convierten de manera natural en lo que yo te digo que puedan ser líderes. Y para el colectivo está perfecto porque tiene una mejor oratoria, una mejor manera de interpretar ideas, una manera de concienciar con el colectivo, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿por qué te pregunto esto, Diego? Porque yo no sé hasta dónde el problema sea que haya gurús, o que los haya habido siempre, o líderes, o como lo quieras tú llamar, sino que el problema radique en el abuso de poder de esos líderes cuando ya se creen que tienen la verdad única. A ver, o sea, la pregunta es si podríamos existir una sociedad sin líderes. Y más bien, para imaginar una sociedad sin líderes, tendríamos que imaginar otro contexto social. O sea, creo que más bien lo que nos sobra es entender si ellos son causa o son efecto de otros factores, ¿no? O sea, yo defiendo la tesis de que ellos son efecto de otros factores, no son causa. O sea, no son naturales en el sentido de que no surgirían en cualquier contexto de la historia, sino que son producto de estas condiciones contingentes de este momento histórico. O sea, solo son así porque existen redes sociales, solo son así porque la ciencia va de bajada de credibilidad, solo van así porque la política está desacreditada, solo van así porque pues, existe este crecimiento de ideologías, ¿no? Y creo que ahorita mencionaste algo importante, ¿no? Que son estas personas que llenan este vacío con una creencia y tienen una capacidad mejor de interpretación de estas creencias. Okay. La pregunta aquí que siempre me parece interesante es, y por eso promuevo tanto la importancia, el valor de la duda, es que promover creencias, por más que tengas las mejores de las intenciones, pues es promover ideología. O sea, no necesariamente es promover conocimiento, ¿no? Porque, pues digo, existen nomenclaturas muy claras y muy tajantes que diferencian una ciencia de una pseudociencia de una protociencia. O sea, la ciencia tiene que apegarse a una serie de criterios y tiene que cumplir con una serie de requisitos y presentar una serie de resultados para cumplir con las tesis que promueve como verdad, ¿no? Las pseudociencias son intentos de ciencia que simplemente en base a teoremas, axiomas y tesis que no se validan bajo ningún esquema científico, presentan hipótesis y las toman como ciertas y construyen un aparato ideológico encima de arbitrariedad, o sea, grandes rasgos de arbitrariedad que no cumple con el criterio científico. Y están las protociencias, que son ciencias que están en proceso de ser ciencias eventualmente, pero donde no tenemos todavía suficiente información para tratarlas como tal. Entonces, sí concuerdo contigo, el análisis que es al final de decir, el problema es cuando la gente se le sale de control y empieza a pregar estas verdades como absolutas, estas verdades, o sea, empiezan a pregar ideología como si fuera ciencia. Ahí es donde se vuelve problemático. O sea, donde tú dices de que no, es que, o sea, es muy diferente tú decir, mira, yo leí este libro y me funcionó y sentí un par de cosas. No estoy seguro si fue el libro o si fue el hecho de que esa semana fui al doctor o si fue el hecho de que esa semana me topé a mi expareja o si fueron otros 70 factores en mi vida,
pero me gustaría recomendártelo para ver qué opinas, ¿no? Es diferente decir eso a decir, yo tengo la respuesta. Es que si tú te despiertas en la mañana y alineas tu chakra, tu vida va a mejorar. Porque es como que, bueno, o sea, mucho está como en el formato, ¿no? Y lo que me sorprende es que muchos, o sea, como comentaste, son muy buenos oradores. O sea, venden muy bonito, hablan muy bien, o sea, convencen muy padre. Y lo que me preocupa es que la gente está en una situación tan fragilizada y tan vulnerable que pues obviamente son vendedores muy convincentes con mentiras muy convenientes o por lo menos verdades a medias muy convenientes. Entonces yo creo que hace falta un buen llamado a la responsabilidad de varios actores para ver cómo debería ser una manera más responsable y menos nefasta de tener este tipo de conversaciones y hablar sobre estos temas en redes sociales. Porque, a ver, también quitando mucho de los tapujos, o sea, Alex, lo hacen por dinero. O sea, si lo hicieran de la bondad de su corazón y estuvieran en la calle distribuyendo panfletos como los Hare Krishna de los aeropuertos en los años 80, pues a lo mejor no tendría tanto problema. Pero estos tipos cobran 80,000 pesos por un retiro de dos días. O sea, no es así como que tú digas, la bondad del corazón. Y la gente dice, no, pues tendrían que comer. Sí tienen que comer, pero no necesitan comprarse un Mercedes por mes. O sea, hay una diferencia abismal. Y la gran mayoría de la gente que paga estos retiros no es gente muy adinerada, o sea, es gente bastante humilde. Entonces, ahí creo que se rompen muchas de estas idealizaciones que se hacen a estas figuras. Diego, yo siento como dos cosas que están pasando en simultánea además. Es como que por un lado siento que sí, estoy de acuerdo contigo, hay personas que se van apropiando de la verdad única y como tienen esa capacidad de convencimiento, pues sí, se van exponiéndole a la gente que además ellos van percibiendo como un termómetro quién les va respondiendo en credibilidad y quiénes se van yendo detrás del maestro. Y luego eso obviamente los motiva a seguir creyendo que tienen ese poder de convencimiento. Y hay una línea muy delgadita, que a ver si estás de acuerdo, y es que a lo mejor ese maestro, gurú, como lo quieras llamar, hasta coach, que sé que no es tu palabra preferida, puede tener una cantidad de herramientas de verdad de suma importancia por compartir, ¿no? Pero hay una línea delgadita entre cuando uno siente que lo que yo digo produce un efecto colectivo inmediato. Sí. Y que luego, al yo cambiar para este lado, todos cambian para este lado, y luego para todos para este lado. Y esa línea delgadita es como que se rompe en el momento en que yo siento que casi que me la creo que tengo poderes mágicos o sobrenaturales, o que la verdad única llegó a mí, la iluminación está conmigo, por lo tanto ya me doy el permiso yo de poder decir verdades únicas a masas enteras. ¿No será algo también por ahí eso? Que se cruza esa línea delgadita de pronto de mucha gente de verdad que hoy en día o en el pasado podría ser muy, muy, muy brillante, pero que pasa esa línea delgada y se vuelven abusadores de ese conocimiento que podrían haber utilizado de mejor manera. O sea, conocimiento de herramientas, ¿no? Porque me parece que conocimiento, uno de mis autores favoritos, Santo Tomás de Aquino decía que hay que tenerle mucho miedo a los hombres de un solo libro. ¿Sabes? Como diciendo, no existe tal cosa como una sola disciplina que te va a proporcionar todas las respuestas, ¿no? O sea, nadie debería de pensar así. Nadie debería pensar de que, es que la respuesta es esta disciplina, la respuesta es esto. No, nadie debería pensar eso. Deberíamos tener mucho miedo a la gente que tiene una respuesta para todo. O sea, creo que mientras más diverso, mientras más amplio sea nuestro pensamiento, mientras más seamos capaces de contemplar posturas, inclusive antagónicas, sobre el mismo asunto, más rico sería nuestra capacidad de vivir y más rico sería nuestra manera de entender la realidad de las cosas, ¿no? Lo que me parece es que estos tipos, y de nuevo, no me preocupa tanto de qué hablan, porque es lo menos relevante. Mucho de su personalidad tiende a ser narcisista, y los narcisistas no es tan importante cuál es el tema que escogen para llamar la atención, sino que realmente lo único que les interesa es la atención per se. Entonces esto es lo raro, ¿no? Y ahorita que hablabas de qué pasa, porque pues cruzan esta línea donde se sienten mesiánicos y donde, realmente moví los mares, porque yo dije, lloren, y todos lloraron, entonces tiene que ser cierto, mi poder tiene que ser cierto, ¿no? Es difícil porque, pues digo, también hay mucha gente que puede tener una estructura débil o está en un momento de altísima fragilidad, donde lo que estaba buscando es que alguien le diera lugar a su llanto. Entonces,
se encuentra la tapa con la olla, ¿no? Y obviamente, pues digo, para el gurú se siente increíble que la gente le haya hecho caso, pero pues cada una de esas personas que están en público es un caso y una historia diferente. O sea, obviamente para ellos se cuentan la historia de que, fui yo y mi poder mágico y el hecho de que levanté las manos, lo que los hizo llorar, pero ya cuando te vas al caso, te das cuenta realmente que la otra persona también estaba buscando a alguien que le diera el permiso y que creara las condiciones adecuadas para que llorara. Entonces, pues digo, ¿qué tanto fue el gurú y qué tanto fue la persona que estaba buscando las situaciones adecuadas? No sé, no me parece ni siquiera tan determinante. Lo que sí es que aquí lo que me preocupa es cómo usan ellos las herramientas de manipulación para desarmar a las personas y principalmente a las mujeres y ponerlas en una situación sumamente vulnerable. Eso es lo que me preocupa, porque el hecho de que sean muy buenos con la manipulación verbal y sean muy buenos con la plática y sean muy buenos con mecanismos de control emocional, tienden a encontrar víctimas anteriores o víctimas pasadas y volverlas a ponerlas en una posición de abuso, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa mucho. Ellos instrumentalizan sus herramientas de manipulación para fines que pues muchas veces pueden acabar siendo muy nefastos. No, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que denunciar esto y parte de esta entrevista creo que es eso. Pero Diego, quiero ponerte a que nos cuestionemos algo. Si bien es reprochable todo lo que acabas de decir, hasta donde también siento que justamente al ser humano le ha hecho falta en su proceso educativo desde que nace el buscar un poquito entender quién soy yo. Ojo, ¿a qué me refiero? A que si yo nazco yo en un sistema X de cualquier país y me crío y me educo ahí, pues pienso que esa es la verdad única. ¿Verdad? Y pienso que lo que me dicen es lo que yo soy y pienso que lo que me han inculcado pues es lo que yo soy y hoy en día ¿cómo te defines o cómo se define cada uno de ustedes que está escuchando esta entrevista? ¿Quién es tú? Entonces seguramente la mayoría responden con el nombre, yo soy Alejandro López. El otro dirá, yo soy lo que hago, me explico. Pero realmente hasta donde esa falta también de buscar uno su propia originalidad, que por ende hace que uno dependa de circunstancias de afuera para ser, es lo que te permite también que aparezcan estos personajes y te confundan. Porque yo siento que también hay cuando tú hablas de ser responsables, creo que también te puedes referir a que nos hagamos cargo de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que parte de hacernos cargos es el empezar a despertar a que no debemos comer cuento de todo. Hasta dónde es culpa del que nos dice un discurso maravilloso y hasta dónde es culpa del que se lo cree. Sí, absolutamente. ¿Me explico? Porque al final todos ustedes que están oyendo esta conversación pues tienen el libre albedrío de creer o no creer. Y lo anticipé antes de empezar el programa. Cada quien agarre lo que le sirve y deseche lo que no. Vaya buscando su propio criterio, su propia originalidad, su propia manera de interpretar la vida. Sí. No hay una parte también, no sé si llamarlo culpa, pero de salir de esa ignorancia nuestra para poder tener un criterio personal y poder decirle no a esto, no le creo a esto, o si esto me convence o esto sí me convenció. Mira, varios puntos. A grandes rasgos, o sea, comparto contigo la postura de que sí hay una responsabilidad compartida. Digo, obviamente para creer en este tipo de personas, pues tienes que tener tú algún tipo de predisposición para creer en ellos. Por otro lado, lo que sí creo que es importante mencionar es que la educación es un privilegio, ¿no? Y obviamente en países de tercer mundo, en países en vías de desarrollo, Latinoamérica, donde estamos, existe todavía un gran porcentaje de la población que no tiene educación. En México solo el 10% de la población tiene universidad terminada. Y obviamente un título universitario hoy en día no vale prácticamente nada y ahora piensa que el 90% de la población ni siquiera tiene eso, ¿no? Entonces, y si te vas a los niveles más básicos, pues todavía peor y todavía menos. A mí me parece que el conocimiento, deja tú el autoconocimiento, ¿no? O el proceso de autoconocimiento del desarrollo de la autoconciencia que hablaba Hegel en la fenomenología del espíritu. Antes todavía, el puro proceso del conocimiento, darte el tiempo de preguntarte por qué eres como eres, por qué naciste donde naciste, por qué las cosas son como son. Son preguntas sumamente privilegiadas. O sea, si estás en un punto de tu vida donde tienes el tiempo para hacerte ese tipo de preguntas, estás en la gloria comparado con la gran mayoría de la gente. Porque la gran mayoría de la gente lo que se pregunta es qué voy a comer mañana, cómo voy a pagar la renta, o sea, cómo va a ser el futuro de mis hijos, por qué mi esposa está embarazada de nuevo, dónde voy a vivir, qué voy a hacer con mi carro que no tengo dinero para arreglarlo. O sea, me parece que la gran mayoría de la gente
está en una miseria, en una dificultad tan grande, que inclusive ellos acaban cayendo víctimas de estos discursos ideológicos porque no encuentran solución para su vida práctica. O sea, y lo que me preocupa es que le vendamos una solución ideológica a problemas tan prácticos. O sea, no hay... A ver, y son datos lapidarios, ¿no? Y me encanta repetirlos porque pues, Dios, son para mí mismo como un regreso a la realidad. O sea, imagínate que en los años 40, la movilidad social, o sea, la probabilidad de que tus hijos fueran más ricos que tú, era el 90%. O sea, había 90% de probabilidad de que los hijos fueran más ricos que los padres, desde nivel socioeconómico E hasta B. ¿Okay? En el año 2010, la probabilidad de que los hijos sean más ricos que los padres es de 8%. O sea, es prácticamente imposible que tus hijos tengan una mejor vida que tú. Y digo, yo creo que mucha gente del chat también se puede identificar de que, digo, yo me acuerdo, mi papá era gerente de banco y tiene una casa con alberca. Yo tengo 3 empresas y apenas estoy financiando mi primera casa. O sea, las cosas han cambiado muchísimo, menos los sueldos. Los sueldos han quedado igual. Entonces, las posibilidades reales de mejora que tiene la gente sobre sus condiciones materiales, sobre su día a día, sobre techo, comida, seguridad, bienestar y salud y educación, son muy básicas y muy fundamentales. El problema es que ya no tenemos cómo suplirlas. Y ese desamparo es el que nos deja vulnerables al discurso ideológico. Entonces, de nuevo, no es que tenga algo en contra del discurso ideológico. Es muy lindo y muy bonito que la gente trate de darle sentido a su existencia y hacer este proceso de descubrir por qué soy quien soy, cómo me doy significado, cómo me relaciono con los otros, cómo el lenguaje me significa. Son excelentes, son sumamente necesarios, pero no sirven para nada para quitar el hambre, para pagar la renta, para emprender, para aprender a manejarte tus finanzas. O sea, esto es lo complejo, que hoy se vende una respuesta ideológica para un problema material. Eso es lo que yo no compro, eso es lo que yo no logro terminar de cuadrar, ¿no? Digo, si quieres conversar sobre, por ejemplo, sobre la conformación del humano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos constituye? Pues el lenguaje, pero pues el lenguaje no es individual. Entonces, cualquier proceso de autoconocimiento implica herramientas compartidas. Entonces, por más que digas que es un proceso de autoconocerte, todos los conceptos que nombras los aprendiste. Todas las palabras que usas para articular tu lógica sobre ti mismo no son tuyas. De hecho, arrastran un histórico de miles de años. Entonces, o sea, lo que me gusta de estos temas es que siempre son como multifactoriales, ¿no? O sea, como que los puedes agarrar y les puedes dar muchas vueltas y los puedes agarrar desde diferentes ángulos y acaban tomando diferentes perspectivas. Pero sí me gustaría hacer esta pauta, esta ruptura de las respuestas ideológicas tienen muy poco uso para los problemas materiales. Entonces ahí es donde la gente creo que está realmente desesperada y me molesta que se ofrezcan respuestas ideológicas para problemas materiales. ¿Y qué te parece si no son excluyentes los caminos? ¿A qué me refiero? A que si tú te vas por el lado del materialismo dialéctico, que te gusta mucho, que está basado en la materia, pero vas en contra del idealismo filosófico, que está basado en el espíritu, y empiezas a pelear contra eso, como si fueran enemigos, ¿qué pasa si pueden ser amigos? Me explico. Está muy bien que tú quieras ser emprendedor, y que quieras crecer materialmente, y que quieras educarte, y que quieras crecer, tu sistema básico de cómo vives, y que haya un crecimiento económico. Pero me parece también que la invitación que se está haciendo hoy en el mundo es a esto mismo, pero de una manera desmedida. Hay una presión de la tecnología y del sistema actual a que los niños en estado adolescente ya tengan que tener no sé cuántos másters en su vida y que tengan que ser ya CEO de empresas y que tengan que ser exitosos. Sí, claro. Y el niño como tal está sufriendo una catarsis de depresión tan difícil que el índice de suicidios juveniles altísimo, ha incrementado mucho. ¿Por qué no pensar también, Diego, que es porque también hay una falta de dedicarle tiempo al tema de ser mejores personas, de ser mejores seres humanos y que vayan de la mano? Porque yo no puedo pensar solamente en producir como una máquina. Absolutamente.
cumplir con los rigores de mi familia, de mis antepasados, de lo que sea, o de lo que creo que debo estar haciendo porque el sistema me lo exige, porque todo lo mediático me lo exige, y si no estoy en la onda o en la ola que voy surfeando con todo el resto, entonces me estoy quedando atrás, y ese quedarme atrás ya me genera una ansiedad que termino botándome por el balcón. ¿A dónde también? Espérate, no, la vida no es solo de eso. Está bueno que pretendas hacer esas cosas, pero también está bueno que seas un buen ser humano y que sepas hacer esas cosas si estás produciendo un bien colectivo, estás haciendo las cosas con respeto, no estás yéndote a matar el planeta entero y a romper con toda la naturaleza por cumplir tus objetivos económicos. Claro. Entonces, no sé. Mira, primero, la primera parte de la pregunta, ¿no? O sea, es la conciliación entre el materialismo dialéctico y el idealismo. O sea, justo es materialismo dialéctico porque la postulación de Marx contra la postulación de Hegel era que Hegel empezaba del mundo ideal para que el mundo ideal transformara el mundo material. Y Marx dijo, no, la dialéctica está bien, pero está al revés. Tenemos que empezar del mundo material para cambiar el mundo del espíritu, para cambiar el mundo de las ideas. O sea, Marx decía que primero se tiene que trabajar sobre las condiciones materiales. O sea, primero la gente tiene que tener qué comer, dónde vivir y cómo hacer las cosas para que eso proporcione un cambio de ideología y de mentalidad. No al revés. No es el cambio de mentalidad lo que va a cambiar tus condiciones materiales, no. Es las condiciones materiales son las que van a cambiar tus ideas, ¿no? Es el materialismo dialéctico. Y aparte, además de la dialéctica, pues hay otros procesos, la hermenéutica, o sea, en fin, hay otras cosas. De hecho, inclusive ahorita estoy leyendo a Spinoza de manera radical, cada vez soy menos materialista y soy más monista, que cada vez más creo que aún el mundo de las ideas tiene un componente físico fundamental. O sea, las ideas son descargas electromagnéticas dentro del cerebro, entonces son fundamentalmente materiales, aunque es difícil acercarnos al tema del lenguaje y conceptos per se, pero es otro tema. El caso es que aún el materialismo dialéctico no es que niegue la existencia de las ideas, sino que dice que las ideas son consecuencia de las condiciones materiales. O sea, primero vienen las condiciones materiales, después vienen las ideas, y claro, interactúan. O sea, por el proceso de tesis, antítesis, síntesis. O sea, se presenta la materia crea una superestructura ideológica, la superestructura ideológica nuevamente puede tener un impacto sobre el mundo material y así repercutivamente pues, se van alterando las unas a las otras, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, lo que comentabas, y aquí hay una historia bien interesante. De hecho, si te fijas, la figura del coach es una figura relativamente moderna, o sea, no existe hace mucho tiempo, ¿no? O sea, los coaches empezaron con los mentores en los años 80, que era algo que servía más para los puestos altos directivos, y a medida que justo lo que tú dijiste, o sea, que es que cada vez nos hemos vuelto una sociedad tan competitiva, donde la barra de la competencia es cada vez mayor y la exigencia de la competencia es cada vez mayor, la presión entre individuos a competir es cada vez más cruel, que esa necesidad de tener una suplementación de tu vida laboral desde el lado ideológico se volvió indispensable, ¿ok? Pero el coaching es a grandes rasgos el resultado de cómo el neoliberalismo ha depreciado la calidad del trabajo, ¿ok? O sea, hoy somos 70% más productivos que hace 50 años, pero los sueldos son los mismos. O sea, es increíble. Se le exige a la gente una cantidad de productividad y una cantidad de competencia absurda en nombre de un progreso que nadie sabe hacia dónde va, en nombre de la destrucción del planeta de una manera completamente irresponsable. Se nos exige una cantidad de competencia ridícula y obviamente esa competencia nos ha arruinado inclusive la vida fuera del trabajo, porque ahora cuando tienes correo y tienes WhatsApp y trabajas desde tu casa, nunca dejas de trabajar. Parece que todos los aspectos de tu vida se han instrumentalizado en nombre de la eficiencia y la productividad. Entonces todo lo que haces, todas las decisiones que tomas, todo lo que haces se instrumentaliza en que seas más productivo, o más bien, no solo en que seas más productivo, sino en que en la hipercompetitividad de la lógica capitalista no te destruya. Entonces creamos como estos suplementos de que, oye, pues es que si fuera solo trabajo, a la velocidad que estamos hoy y al índice de competencia que tenemos hoy y a la baja capacidad de éxito que tenemos hoy, los índices de suicidio serían 10 veces mayores. Pero ahora existen todos estos placebos que mantienen a la gente tolerante de esta realidad que se ha vuelto constantemente más compleja y más exigente. Entonces, a ver, ¿funciona? Sí, sí funciona. Toleras más tu realidad porque pues ahora, y se volvió bastante común. Muchos de los CEOs más despiadados del mundo hacen yoga. Porque, pues digo, tienen toda la semana para tomar decisiones como tiburones en el mercado,
pero el fin de semana encuentran su centro y su zen y encuentran su contacto con su yo interior y el lunes pueden regresar otra vez a explotar Congo y robar minerios de Corea y lo que tú quieras, porque pues digo, encontraron su centro el fin de semana, pero pues ahora la pregunta es que es como un placebo para poder seguir abusando en el otro lado de la moneda. No, o sea, de nuevo, no tengo nada contra las disciplinas. Me parece que el proceso de autoconocimiento, claro que es valioso. El problema es que en esta época neoliberal se ha instrumentalizado en nombre de la continuación de la productividad. Esa es mi crítica. Diego, ¿y no será también que por justamente no encontrar respuestas o herramientas a la mano para poder, autorresponderse una cantidad de inquietudes, la gente hoy en día ha empezado a recurrir a las culturas orientales como nunca antes? Hoy en día, pues la cantidad de gente que tiene acceso a la información de cultura oriental es enorme. Entonces, obviamente, hace 50 años, pues no se sabía a duras penas que era un gurú hindú que llegó a Occidente y habló tal cosa. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a todo esto. Y al tener acceso a todo esto, pues obviamente cada quien va agarrando lo que le sirve, ¿sabes? Entonces, voy a poner un ejemplo específico. Si yo, que nunca he hecho yoga en mi vida, por alguien o por mi cuenta propia conocí el yoga y luego empiezo a intentar conocer sobre el yoga y siento cambios positivos en mi existencia. Claro. Todo tipo. Respiras mejor, duermes mejor. Exacto. Pues, ¿qué pasa? Que obviamente en automático pues yo empiezo como a hablarlo y a recomendarlo casi. ¿No será que eso también es un poco parte de toda esta historia que nos está llevando un poquito, esa parte, digamos, inicial es normal, pero que la confusión viene en cuando las personas que toman ciertos conocimientos de algo que no conocían o desconocían y que les ha servido en su proceso personal, de pronto creen que por eso ya se toman la varita mágica, es decir, esto que me pasó a mí es lo que tú tienes que hacer. Claro, es la panacea. Que tienes es lo más peligroso que puede haber. Sí, exactamente. Y a ver, y creo que lo planteas muy bien, ¿no? O sea, y de nuevo, para la gente que está escuchando esto, no estoy fundamentalmente en desacuerdo con el yoga. Es una muy buena práctica. Lo que aprendes de respiración, de apretar tus músculos, de aprender a contraer el diafragma. O sea, hay cosas que son increíbles del yoga. Inclusive la meditación tiene efectos probados en la reducción del estrés. O sea, claro que funciona, por supuesto. Lo que la gente se tiene que preguntar es ¿para qué? O sea, ¿por qué tu jefe no te sube el sueldo y te obliga a trabajar doble turno el fin de semana y te regala una clase de yoga? Esa es la pregunta que la gente se tiene que hacer. O sea, es ¿por qué estamos instrumentalizando técnicas y teorías tan bonitas con un profundo conocimiento y con una intención tan pura y noble de descubrir algo como el ser humano? ¿Y por qué las estamos instrumentalizando en nombre de la productividad? O sea, esa es la pregunta que me gustaría que la gente hiciera. O sea, porque si te fijas es... La gente que, y de nuevo, o sea, por eso lo pongo desde el privilegio, porque llegar al punto de decir, estoy en un momento de crisis existencial donde me tengo que encontrar a mí mismo, entonces voy a buscar diferentes maneras de darle significado a mi existencia. Y hay un menú de diferentes maneras de, no sé, el Kybalión, el Kabbalah, y puede ser yoga, y pueden ser técnicas ancestrales, puedes regresar a lo autóctona, te puedes ir a vivir a la selva, el anarcocapitalismo, el anarcoprimitivismo, hay muchas maneras, ¿no?, de que le des significado a tu existencia. Y tú escoges, si puedes coquetear con una, no te gusta, te cambias de tema y todo, ok, perfecto. No tengo ningún problema con eso. ¿Por qué se instrumentaliza esto en nombre de la productividad? Esto es lo que la gente tiene que pensar. O sea, es como que, es que si quieres ser un ganador, si quieres realmente ser competitivo, tienes que pensar inclusive en tu descanso como una métrica de competencia. Tienes que pensar en tu paz mental como una métrica de competencia. Tu salud emocional como una métrica de competencia, ¿no? Y todo el yo posmoderno es una empresa. O sea, es Diego SADCB, donde todos mis atributos están calificados para que yo sea competitivo en el mercado. Toda mi vida está tabulada en una matriz donde tengo que ser altamente competitivo en todo. De nuevo, aprendan a separar las ideologías de la instrumentalización de las ideologías. Lo que me preocupa es cómo se instrumentalizan, el papel que juegan como placebo para permitir que cada vez más las situaciones laborales se hagan más deplorables, con sueldos congelados y un incremento absurdo de productividad, mientras te dicen que estás estresado porque te falta descubrirte a ti mismo. Es que no es verdad.
Estás estresado porque las condiciones laborales se han puesto cada vez peor y tu sueldo sigue siendo igual y no tienes ninguna esperanza de mejorar en la vida. No te falta encontrarte a ti mismo. O sea, ¿me explico? O sea, eso es lo que me tiene como muy, muy estresado de todo esto. Es que me encanta porque digo, Diego, ¿y por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no puede ser esa la causa de su estrés, el no encontrarse a sí mismo? Digo, ¿por qué? Perdón, con todo respeto te lo digo, No, pero pues va. tú tienes tu manera de interpretar las cosas y tu Totalmente. verdad la estás exponiendo como tu verdad. Sí. Pero yo pienso diferente, por ejemplo. Yo pienso que cada quien tiene su proceso. Uh-huh. Y el que yo decida escoger es completamente válido como el que tú decidas escoger. Sí. La velocidad a la que yo quiera ir en mi transcurso de vida es mía y yo Sí. la decido. Y la tuya es tuya y yo la respeto y a mí respétame la mía. Totalmente. ¿Me explico? Entonces digo, al final ¿de qué se trata? Yo creo que una parte de todo este problema que tenemos en el planeta es justamente porque queremos imponer verdades, porque queremos imponer ritmos para que todos seamos iguales. Y eso es lo más peligroso que puede haber, porque podemos parecernos de aquí a mañana en un ejército. Y eso puede ser lo más peligroso del mundo, porque un ejército demanda de una guerra para existir. Y ahí es donde nos empezamos a atropellar. Yo creo que el pienso básico de todo esto es para mí el respeto por la Sí, claro. porque tú eres diferente, porque yo soy diferente, porque cada quien asume su proceso como quiera y lo que le sirva lo va llevando como quiera. Claro. Y felicidad es la de cada quien y puede ser interpretada de diferentes maneras. Absolutamente. A mí me encanta la frase de cada caso es un caso, ¿no? Y yo sé, cada vida puede ser un universo de complejidad. O sea, cada uno de nosotros puede ser tan diferente y tan único como se puede entender, ¿no? Lo que se vuelve difícil es justo cuando se trata de suplantar estas ideologías como una respuesta, como una solución, como una panacea, como una pastilla que la gente puede consumir. Y ahí es donde siempre me atoro y digo, híjole, no, o sea, más bien pregúntense, o sea, es de nuevo, pues digo, escoge entre todo el abanico de diferentes maneras de darle significado a tu existencia. Hay muchos, muy bonitos, y son historias lindísimas, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, por favor, o sea, hay unas historias maravillosas que contar para darle sentido a tu existencia. Yo creo que cada quien va a hacer lo que pueda hacer de su vida, ni siquiera lo que quiera, lo que puede hacer de su vida. Por eso me preocupa mucho más hablar de las condiciones materiales, del día a día, de estos casos realmente de urgencia, porque hay una serie de cosas, o sea, y digo, a ver, y es Maslow, ¿no? O es mentalidad de escasez, que es cuando una persona no tiene suficiente caloría para sobrevivir el día, pues tu cerebro tampoco rinde mucho. Entonces, hay como una serie de condiciones primarias que hay que cumplir para poder aspirar a todas estas otras, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajarlas constantemente en dialéctica, en que una afecte a la otra y la otra repercute de manera positiva en la otra, irte alternando, complementando las dos, pues para encontrar algún tipo de paz, ¿no? Pero lo que me preocupa es que ahorita la gente esté hambre y les están dando panfletos. O sea, esa es mi preocupación. La gente tiene hambre y les están dando panfletos. Ay, Diego, se nos fue el tiempo, ¿puedes creer? Y esto está... Sí. hacemos otro, no te preocupes. Digo, yo sé que te pedí cambio de horario, accediste. Está muy bueno, pero es que, mira, para ir redondeando, para ir agarrando hacia el final, porque sé que te tienes que... Sí. El tema principal era el peligro de los gurús y todo esto. Ajá. Porque esta discusión sé que nos daría horas aquí, que está buenísima. Bueno, no es discusión, yo creo que es una... Plática entre amigos, por favor. Pero vamos al punto del tema que le pusimos, porque sí creo que es importante hoy en día que la gente se concientice de ciertas cositas. Sí. El ego espiritual, ¿cómo ves esto? Yo creo que tendrías que definirme... El ego espiritual y el marketing espiritual. Muy terrible. El marketing es de las cosas que más me preocupa ahorita también, porque me parece que es se volvió el lenguaje de los medios, ¿no? O sea, esta noción de constantemente prometer de más y entregar de menos, que se volvió como la norma de estas cosas, y luego la gente sale defraudada, y por haber salido defraudada te sientes tonto y engañado y no tienes el valor de denunciar. Entonces se vuelve como este círculo de victimización y la gente queda insatisfecha y busca nuevas víctimas. De verdad es terrible, o sea, de verdad es un sistema perverso que creo que inclusive ahí recae también algún tipo de responsabilidad a los propios medios, a las redes sociales,
de permitir que se lleven a cabo esas estafas, porque a ver, si hay dinero de por medio, es una estafa. O sea, son esquemas piramidales además, ¿no? Donde constantemente te están prometiendo la felicidad, pero solo te falta un curso más. Y luego el otro mes hay otro curso que tienes que pagar, y luego otro curso que tienes que pagar, y nunca llegas realmente, ¿no? Entonces, pues, lo que pasa es que el vacío existencial que tenemos nosotros es de alguna manera medio insaciable. O sea, la idea de falta es una parte determinante del sujeto, ¿no? Del ser humano. Y esta falta nosotros aprendemos a lidiar con ella y la vamos llenando con diferentes cosas y le damos forma y significado durante nuestra vida, pero a grandes rasgos esta falta va a estar con nosotros. El tema es que nos han educado a llenar la falta con consumo. Entonces el consumo es es una pésima manera de llenar nuestra falta, ¿no? O sea, de comprar cosas y comer de más y pensar que la felicidad está en los objetos y pensar que la felicidad es una ropa nueva, un carro nuevo, un viaje, una novia. Y siempre llenamos esa falta con este consumismo y ahora se ha transformado en un consumismo ideológico, donde lo que me falta es un curso, me falta un taller, me falta un retiro, me falta un cristal. O sea, y tratamos todo el tiempo de llenar esta falta con estos suplementos externos. Y lo que siempre decepciona, pues es que nada lo llena, nada te satisface. Y de hecho no está mal, no deberías de buscar tal cosa como una satisfacción absoluta de tu falta. O sea, lo bonito de la vida es desear. O sea, lo bonito de la vida es aspirar y desear y admirar y entender que eres parte de algo mucho más grande, del antropoceno, de Gaia, de la naturaleza, de un cuento histórico mucho mayor que tú, que te supera, y aprender de alguna manera a vivir que no el consumo es lo que te va a traer la felicidad. De hecho, no lo es. Y digo, tantos artistas y celebrities y famosos y millonarios que se suicidan, que se divorcian o caen en depresión y en drogas, debería ser más que suficiente evidencia que la riqueza material no garantiza felicidad. Pero el problema es que ahí nos tienen, ¿no? Como ratones, persiguiendo la chuleta, ganando dinero y financiando cosas que no podemos pagar. Ok, Diego, para la gente que nos está oyendo en estos 10 últimos minutos, hay sectas que manipulan, ¿verdad? Y es una realidad muy triste. ¿Cómo hacer para mandar un mensaje? ¿Cómo hacer para las personas que están dentro de una secta, que hacen parte de una secta? ¿Cómo podrían identificar? ¿Cómo crees que podrían identificar que ya lo están para que caigan en cuenta y a lo mejor estén a tiempo por ahí de tomar decisiones? Híjole, la verdad es que es bien complicado, porque de nuevo también cada caso es un caso, ¿no? O sea, yo les recomiendo sinceramente, hay un psicólogo que me encanta, que se llama Sam Vaknin, S-A-M-V-A-K-I-N, Sam Vaknin. Es un genio, es un especialista en personas con personalidades narcisistas. No todos los gurús, no todos los líderes, no todos los coaches son narcisistas, pero muchos de ellos sí, o tienen características de narcisistas. Los narcisistas a grandes rasgos, según este psicólogo, buscan 3 cosas, que son 3 S's. Primero, suplementación narcisista, que es validación. O sea, todo el tiempo están buscando que los admiren. Todo el tiempo te están preguntando, ¿qué opinas de mí? ¿Estoy guapo? ¿Soy inteligente? ¿Soy el mejor líder? ¿Cómo me comparas con los demás? ¿Verdad que soy súper padre? ¿Verdad que te ayudé? O sea, todo el tiempo el líder de secta está buscando esa validación, ¿no? Segundo, sexo. O sea, ellos a través del poder sexual o de la imposición sexual sobre el otro, de alguna manera como que se ponen como figura poderosa, figura patriarcal, figura viril, figura lo que tú quieras, fálica, lo que tú quieras. Y el tercero son servicios. O sea, te instrumentalizan, te hacen su esclavo, te piden favores, te dicen que les hagas cosas, que los ayudes, por más que ellos pudieran parecer a estas personas increíblemente poderosas, ¿no? Entonces aquí lo complicado es que muchas veces lo que tenemos que buscar en estos discursos de gurús y líderes no es tanto de qué hablan, porque no importa de qué hablen, es qué es lo que buscan con lo que están diciendo. Y si tú notas que están buscando validación narcisista, sexo o servicios, probablemente te estén instrumentalizando para una causa individual, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde la gente tiene que tener mucho cuidado. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Diego, ¿estás de acuerdo en que también es bueno hacerle una invitación a la gente que, bueno, vamos, sentirse frágil en la vida de humanos? Claro. Y sentir carencia bien, y sentir miedos y ausencias y, en fin, pues... Absolutamente. Fundamental. Nos tocó y esa es parte de la especie humana y... Claro. Como digo yo, venimos incompletos a buscar de alguna manera esa completitud a través de nuestro andar por la vida. Absolutamente. Qué bonita manera de plantearlo. Diego, ¿no crees que también sea bueno hacerle una invitación a la gente, que sea el momento para hacerla? Para que, por favor,
tómense su tiempo de verdad para tomar decisiones de a qué creerle y a qué no. Sí, y a quién creerle. ¿Sabes? Porque justo, o sea, eso que dijiste, o sea, qué bonito, ¿no? De uno mismo poder reconocerse como fallo. Oye, pues yo no tengo todas las respuestas. Yo muchos de los temas de los que me gustaría platicar no sé lo suficiente. Voy a buscar a alguien que sí sepa, voy a buscar a un profesional bien informado, bien educado. Si voy a platicar con alguien, busca platicar con alguien de confianza. O sea, las redes sociales crean este falso sentimiento de intimidad, de que estás viendo tanto tiempo a una persona en la cara y lo ves a los ojos y crees que te está mirando a ti. Y eso crea una fantasía de intimidad. Y la gente se siente de que, es que yo te he visto tantas veces y yo siento que tú eres mi amigo. Entonces me puedo abrir contigo. Y no sabes, a lo mejor te estás abriendo con un sociópata que se va a aprovechar de ti. No hagan eso, las redes sociales no deberían de ser para eso. Si necesitan ayuda, busquen a un terapeuta, o sea, busquen a un familiar, busquen a un amigo muy cercano al que tengan confianza. Estos temas, claro que son lo que nos hacen humanos, pero los tenemos que tratar con la seriedad que merecen. De acuerdo. Y pues también ahí es donde viene la responsabilidad de la que hablábamos, ¿no? Que es parte de nosotros, digo. Tampoco le comamos cuento a todo y busquemos las fuentes, pero por sobre todo, más allá de la fuente como tal, de donde provenga, así sea del terapeuta experto, del gurú experto, del cura experto, del chamán experto, del psicólogo experto, que haya un beneficio de duda, está bueno, ¿no? Totalmente. Que siempre procures, es mi mensaje al menos, que siempre procures por encontrar tu propia visión del mundo, de la vida, de tu existencia. No emular la de los demás, no copiar, no comer entero. Está bueno que te tomes tu tiempo. No, y hay un consejo muy bonito que hoy a mediodía estaba platicando con una amiga y yo creo que es tan saludable que la gente trate de encontrar respuestas a sus preguntas como preguntas a sus respuestas. O sea, creo que las dos cosas son sumamente saludables. El problema es que tienes que estar tú mismo constantemente en ese proceso dialéctico de duda, ¿no? De que, oye, pues ahora sé algo. Híjole, ¿y por qué sé lo que sé? ¿O por qué creo lo que creo? Y pues ahora me toca cuestionar mis respuestas y después me toca responder mis preguntas y así dialécticamente. Pero me encanta para cerrar con eso, Diego. Está bueno que haya duda. ¿Sí? La duda te pone en movimiento. Totalmente. Te acerca al conocimiento. La duda busca el ser llenada. Al final, creo que nunca vas a terminar de dudar y al final tampoco nunca vas a terminar de aprender. Qué aburrido sería tener todas las respuestas. Qué aburrido. Nos ahorraríamos estas deliciosas pláticas y sería un gran desperdicio. Ay, Diego, qué maravilla. Diego, se nos fue el tiempo. Volando. Mil y mil gracias por este momento. No, ojalá, y te lo digo de corazón, tengamos una oportunidad de volverte a tener porque sí. Y siento que se puede armar una bonita conversación. He visto toda la gente que está escribiendo, todos los comentarios maravillosos de toda la gente, gracias a toda la comunidad que se conectó y que fue bien grande. Te dicen muchas gracias. Y Diego, gracias por tu tiempo, porque sé que tienes que salir de carrera ahorita. Sí, voy a tomar baño y dar una conferencia acá en Manzanillo, frente a la playa. Alex, te agradezco muchísimo por el espacio, te aplaudo el esfuerzo de abrir estos foros, de invitar gente de diferentes puntos de vista a compartir, más gente como tú haciendo este trabajo tan noble y tan necesario. Te agradezco muchísimo. Por favor, a ti por ser ese farito de luz que nos empieza a despertar y abrir la mente a otras posibilidades y a cuestionarnos, que eso nos pone en movimiento y es lo que más necesita esta especie humana. Así que, te agradezco. Diego, mil gracias.